El joven, que llevaba la silla de ruedas, se acercó a mí. Tomó por el mango la silla y me llevó hacia un sector, donde retiré todas mis pertenencias. Lo primero que hice fue tomar el teléfono, y lo revisé. Tenía 30 llamadas perdidas de mi esposa, y otras tantas de mi familia, pero no quise contestar. El asistente hospitalario me trasladó hasta el lugar donde la ambulancia estacionaba, para llevarme a casa. Se colocó frente a mí y me entregó una bolsa. Dentro había una carpeta que contenía los detalles de la atención de urgencias. Además, habían cajas con analgésicos, desinfectante para heridas y apósitos. El joven sacó la receta y la leyó en voz alta, el programa de curaciones y los medicamentos que debía tomar. Al concluir preguntó si había comprendido. Me quedó mirando fijo a los ojos. Miré entre las hojas que contenían las recetas y los exámenes y encontré un papel fotocopiado. Era un panfleto. Contenía una historia, con un dibujo a mano alzada de la manzana de Adán y la serpiente. Esta decía: desde los albores de nuestra civilización, el hombre ha buscado afanosamente el origen de lo divino, y esto lo ha llevado a servir a líderes, profetas y credos durante la historia, convencidos que somos criaturas ordinarias, que solo obedecemos para llevar a cabo un plan maestro. Pero un día, el hombre despertará del trance y la mentira en que está envuelto y se dará cuenta que no hay nada especial ni divino en este mundo, más que su propia existencia. Cuando llegue ese momento, romperá las cadenas de su propia sociedad, aboliendo la esclavitud moderna que construyó y exiliando de esta tierra a su esclavizador. Entonces, se dará cuenta que no necesita a un amo o a un señor a quien servir, dedicándose de lleno a entender las fuerzas del cosmos. Y cuando entienda su naturaleza, podrá caminar ya no mirando sus pies, sino que mirando hacia las estrellas. Y cuando pase eso, el hombre finalmente podrá reunirse con su verdadero creador. Al terminar el párrafo, miré detenidamente a los ojos del joven. En ese instante, el vehículo llegó al punto donde yo abordaría. De reojo, miré hacia la cabina del conductor. El chofer de la ambulancia resultó ser médico del hospital. Era un híbrido. Se abrió la puerta del copiloto y se bajó una enfermera que era humana. Abrió las puertas traseras del vehículo y dentro habían 2 paramédicos que me recibieron. Eran humanos. Miré al joven que me ayudó. Le di las gracias, con toda honestidad. Él me miró, con un brillo en los ojos. Me levanté de la silla de ruedas y antes de abordar la ambulancia, miré hacia el cielo. Habían drones invisibles que oteaban el cielo del recinto. Fuera del complejo un cartel gigante luminoso que debía decir hospital, en realidad decía granja. Suspiré. Los asistentes médicos me miraron y se miraron. Sin decir alguna palabra, el chofer encendió el motor de la ambulancia. Me ayudaron a entrar en la parte posterior del vehículo y partimos rumbo al hogar. El viaje a casa me pareció una eternidad. Cada semáforo en rojo era una letanía para mí, rogándole al Altísimo que apurara el viaje, sin contratiempos, sin conversaciones de por medio, sin más intervenciones ni pausas. Luego de unos 50 minutos de viaje, finalmente, empecé a reconocer el barrio donde vivía. Estoy llegando a casa. Entonces, miré por el retrovisor de la cabina del chofer. Él estaba observándome. Estaba intrigado por mis actitudes, y lo daba a entender. Por la forma en que miraba, me di cuenta que su atención se enfocó en mí. Él desconfiaba. Mis actitudes lo hacían dudar de mi condición. Estaba seguro que yo fingía. Mis ojos también entrelearon sus ojos. Vieron astucia y maldad. Entonces, quiso entrar en mí. Su mente era muy fuerte, más intensa de lo que yo había experimentado hasta ahora. Su voz interior no hablaba, sino que gritaba dando órdenes. Yo trataba de bloquearlo, pero me torturaba inmediatamente y de forma implacable. El dolor era tal que me retorcía en la camilla. Los paramédicos se miraron con una actitud
de no entender lo que sucedía. El híbrido me estaba matando, solo por placer. Traté de evitar luchar, pero la intrusión era avasalladora. Todo esto ocurría mientras él conducía. Su ira lo alimentaba. Era un sentimiento puro, sin remordimiento. Él era el perfecto agresor. En mi desesperación, concentré mis fuerzas en enviar una sola imagen. Era un velo negro absoluto. Entonces, el híbrido perdió el control de la ambulancia y casi nos estrellamos contra un árbol. El chofer frenó violentamente y la copiloto gritó histérica por lo sucedido. Los paramédicos, aferrados a las manillas de la ambulancia, esperaron a que se detuviera el vehículo y me colocaron oxígeno. Mis fuerzas me abandonaban, pero uno de los paramédicos reaccionó y me inyectó una solución de adrenalina a la vena. Sentí el golpe intenso. Reaccionando inmediatamente al estímulo, me colocaron un electro, y uno de ellos miró con recelo hacia la cabina del chofer, y le habló en duros términos, reprochándole su actitud irresponsable frente a la conducción. La enfermera dijo que nos devolviéramos de inmediato al hospital para continuar con el monitoreo de mi estado, pero el galeno híbrido alzó la voz con un tono grave y severo, indicando que él era el responsable de mí, por lo que menospreció las consideraciones de resguardo de sus subalternos. Tomó el volante y continuó el viaje hasta que la ambulancia, por fin, se detuvo. Pese a quedar maltrecho frente al despiadado ataque, mi corazón saltaba de emoción. Se abrieron las puertas del vehículo. El chofer miró hacia otro lado haciéndose el desentendido, y la enfermera que lo acompañaba se bajó y abrió las puertas traseras. Me extendió su mano, ayudándome a bajar. Una vez que bajé, miró detenidamente mis pupilas por un par de minutos y me tomó el pulso. Cambió su mirada y dijo: «Señor, ya está en casa». Me di la vuelta y por el espejo lateral de la ambulancia vi los ojos brillantes de mi atacante. Mi corazón se heló al ver esos ojos reflectantes y su piel brillante, como la de las deidades del Antiguo Testamento, descritas como aura espiritual, pero con escamas, similares a los dibujos de las cotas de malla de los caballeros medievales. Volteé mi cabeza al frente, y ahí estaba. Era mi casa. Afloraron sentimientos encontrados: la expectativa y la emoción de ver salir por esa puerta a mi esposa y mis niños, imaginándolos correr hacia mí. En ese intertanto, otro paramédico se bajó de la ambulancia. Se acercó y me explicó las mismas instrucciones que me entregó el chico del tatuaje. Pero su explicación pasó a un segundo plano. No escuchaba sus instrucciones, ya que mi atención estaba puesta en el dintel de mi hogar. Estaba a un paso de mi reino, de mi paraíso, a un paso de mi refugio, mi morada. El híbrido se asomó por la ventana del piloto y me miró fijamente. Lo miré directo, sus ojos verdes brillantes se sonreían, y yo le seguí el juego, aparentando incredulidad e ignorancia a su reacción. Entonces lo miré fijamente y le envié una imagen de un vacío oscuro, frío, sin vida, y él se asustó. Poseído por el sarcasmo de Heracles, le sonreí diciéndole: «Gracias por todo». El híbrido, asustado y ofuscado por el resabio, se dio la media vuelta y abrió la puerta del copiloto para apurar a la enfermera. Ella entró y cerró la puerta suavemente. El chofer encendió la ignición del motor del vehículo para ponerse en marcha. Entre mí, pensé que probablemente mi reacción al ataque recibido tendría efectos colaterales posteriores. Al actuar impulsivamente, traería algún tipo de respuesta negativa, como una venganza. Me di vuelta para mirar el frontis de mi casa. Me fijé en la ventana de la buhardilla y decidí avanzar por la vereda, a pasos cortos, esperando alguna reacción, alguna señal de actividad. Tras el barullo, al llegar la ambulancia, ansioso, miré a la puerta. La puerta se abrió y aparecieron sus manos.